¿Cuántas veces hemos hablado en estos vídeos de asesinos en serie? Muchas, ¿verdad? El concepto, como os he dicho, alguna vez se acuñó en la década de los 70 y se refiere a aquel asesino que acaba con la vida de varias víctimas dejando un margen entre ellas. Pues bien, no sé si lo sabéis, pero en España posiblemente pueda haber un asesino en serie suelto, y es que la policía está investigando 3 posibles asesinatos de agricultores en el campo. Quédate conmigo porque la noticia te prometo que te va a sorprender. Os pongo un poco al día para los que no hayáis oído hablar del caso o bien para los que seáis de fuera de España. La policía está investigando 3 muertes de 3 agricultores en el campo. Todas ellas han tenido lugar en un lapso de tiempo de aproximadamente un mes y medio. Las muertes se han producido entre Cataluña y Navarra. Y la cosa no queda ahí, pues se está investigando otro posible ataque a un agricultor que podría tener que ver con estas muertes. El primero de estos crímenes tuvo lugar el 23 de noviembre a las afueras de Tudela, Navarra. La víctima era Pedro, un agricultor de 68 años. Ese día el hombre salió a recoger aceitunas y no volvió a casa. Unas horas después, alarmada, su mujer decidió poner una denuncia ante la Policía Nacional. Los agentes acudieron hasta el campo y fue allí donde encontraron a la víctima. Pedro estaba ya jubilado, había terminado ya su trabajo como celador en el Hospital Reina Sofía, estaba casado, pues como os he dicho, fue su mujer la que interpuso la denuncia de desaparición y además tenía 2 hijas. Cuando los agentes acudieron hasta allí se encontraron el cuerpo sin vida de Pedro, parecía que tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero había algo más. Los agentes descubren que en su cuerpo hay heridas de arma blanca, de hecho se cree que un corte en el cuello fue el que terminó con su vida. Menos de un mes después, el 21 de diciembre, se produce otro asesinato, también en Navarra, esta vez en Ribaforada. Esta nueva víctima era José Luis, un agricultor de 80 años. Como en el caso anterior, fue la mujer quien dio la voz de alarma, aunque fue ella misma esta vez quien decidió acudir hasta el campo y allí encontró sin vida a su marido. En un primer momento la policía pensó que podría tratarse de un accidente, pues tenía un fuerte golpe en la cabeza y pensaron que pudo ser a causa de un accidente con una moto azada, un apero de labranza. Sin embargo, a la familia no le cuadró desde el primer momento. Y la hipótesis del accidente queda totalmente descartada cuando se percatan de que en la escena del crimen falta algo muy importante, el coche de José Luis, un Opel Astra rojo que será hallado posteriormente el 31 de diciembre en Lleida. Y así llegamos hasta el 5 de enero. Ese día en Vilanova de la Barca, cerca de Lleida, donde recordamos se encontró el coche de José Luis, aparece el cuerpo de Ramón, otro agricultor, esta vez de 84 años. Ese día Ramón fue junto a su mujer a podar unos árboles frutales. Ella decidió irse antes a casa a eso de las 11:30 o 12 para ir preparando la comida. Pero cuando llegó la hora de comer y su marido no había vuelto a casa, ella se preocupó. Fue hasta el campo y allí lo encontró sin vida. Cuando llegó la ambulancia, nada pudo hacer por su vida. Se cree que el sospechoso acabó con la vida de este hombre con las mismas tijeras de podar con las que él había estado trabajando durante aquella mañana. Como en el caso anterior, el coche de la víctima, otro Opel Astra, nunca apareció. Los investigadores se centran entonces en seguir el coche de Ramón en las distintas cámaras. Se cree que huyó hacia el norte, pues en la C14, a la altura de Pons, a unos 50 kilómetros de donde cometió su crimen, se saltó un control policial. Los Mossos d'Esquadra revisan todas las imágenes en busca del sospechoso que conduce el vehículo de Ramón y descubren que ese día, eso de la 1 del mediodía, ya ha pasado la frontera hasta Andorra, por tanto no está en España, pero no se ha quedado ahí. Y es que a eso de las 2:05 ven su coche en la frontera con Francia, por tanto se cree que fue hasta el país vecino. Los Mossos, la policía y la Guardia Civil unen sus fuerzas, ya tienen claro que están ante el mismo sospechoso, pues tanto en el caso de José Luis como en el de Ramón, los coches de las víctimas desaparecieron. A partir de aquí, estas 3 autoridades trabajan juntas tratando de dar con el paradero de este hombre. ¿Y qué teoría tienen los investigadores al respecto? Pues bien, ellos creen que este hombre huye por alguna razón, no se sabe cuál, y que cuando alguien le descubre es cuando ataca. En un primer momento las autoridades pensaron que detrás de las muertes podría esconderse el Pastilla, el preso que se fugó de Alcalameco. Sin embargo, terminaron descartando esta opción, pues cuando se produjeron los 2 primeros asesinatos, el Pastilla aún estaba en la cárcel. Por tanto, esta vía quedó cerrada inmediatamente. Pero ¿y si no fueron estas las únicas víctimas? Los investigadores están detrás de otro caso que pudo ser el primero de ellos. Tuvo lugar el 14 de noviembre en Ablitas, Navarra.
Ese día un agricultor de 56 años llamado Luis Fernando va hasta sus terrenos a echar un producto químico en los mismos. Allí se topa con un hombre que supuestamente está robándole aceitunas y se lo recrimina. Empieza entonces una discusión en la que este sospechoso, en el que estaba supuestamente robándole, empieza a acusar a Luis Fernando de racista. Este, viendo que la discusión empieza a subir de tono, se asusta y se sube en el tractor. El supuesto ladrón, enloquecido, empieza a gritarle que se baje del tractor, que le va a arrancar la cabeza. Asustado, este hombre termina por pisar el acelerador y el hombre desde abajo responde tirándole piedras de gran tamaño. Le rompe los cristales del tractor, pero él, por suerte, consigue huir de allí. Y el testimonio de este posible superviviente al asesino en serie ha sido clave para determinar ante quién nos encontramos. El sospechoso es un hombre fuerte, aproximadamente de 1,95 m de altura, con piel tostada y muy peligroso. Se sabe además que actúa completamente solo. Llama poderosamente la atención cómo este sospechoso, si es que se confirma que ha acabado con la vida de estas 3 personas, ha variado su modus operandi. En uno de los casos, por ejemplo, trató de hacer pasar la muerte de uno de los agricultores por un accidente, mientras que en los otros casos directamente los apuñaló sin más. Lo que sí queda claro es que estos asesinatos han sido provocados por una persona movida por sus impulsos. Los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional se han puesto en marcha. De hecho, han pedido colaboración a las autoridades galas, pues recordamos es allí donde se le pierde la pista al sospechoso. Buscan el coche de Ramón, que aún no ha aparecido, y también buscan ADN en las escenas del crimen. Están tratando de conseguir ADN que se haya hallado en las 3 escenas del crimen para poder determinar así que todos los crímenes fueron llevados a cabo por la misma persona. La Gendarmería francesa, por su parte, está afanándose en buscar todos los casos que puedan coincidir con muertes de agricultores sin resolver en el país en los últimos meses, o incluso de accidentes que se cerraran como tal y que en realidad no lo fueran. Y hay un caso marcado en rojo en las comisarías galas. El pasado mes de julio, un campesino fue supuestamente arrollado por una cosechadora en Louches. El hombre fue hallado por una persona que paseaba por allí. Ahora, con esta figura del posible asesino en serie suelto, los agentes se afanan por saber si tiene o no algo que ver con este sospechoso. Pero no es ese el único caso en Francia de accidentes que hayan tenido lugar en el campo en los últimos meses. Hay por lo menos otros 3. Ahora, los gendarmes tendrán que investigar y determinar si fueron realmente accidentes o si pudo haber alguna mano detrás. La gran pregunta ahora mismo es, ¿realmente detrás de esas 3 muertes que está investigando la policía en nuestro país se esconde la misma persona? Y de ser así, ¿quién es? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué motivo? ¿Estaba buscando robar y para tapar ese robo acabó con la vida de esas personas? Realmente no cuadra mucho, pues fueron muertes realmente violentas para ese fin. El temor existe, pero las autoridades hacen un llamamiento a la calma, y es que aún es pronto para saber si estamos al 100% ante esa figura de un asesino en serie que estaría ahora mismo en Francia. Si es que no ha salido, pues se le pierde la pista en el país galo, pero no se tienen noticias sobre el sospechoso más allá. En cualquier caso, esta noticia viene a recordarnos que la maldad está ahí fuera y que aunque este tipo de asesinos ha ido descendiendo debido a los avances en criminalística, todavía hay hombres capaces de sesgar vidas y acabar con muchísimas personas antes de ser cazados por la justicia.